Bien, muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros en Diálogos de Avanza País, temáticos que tenemos. Bueno, uno dirá, bueno, ¿qué hacen dos medios rasgaditos juntos? Pero no obstante, porque se habla de los derechos del niño. Y muchas veces en las políticas públicas el tema del derecho del niño o la primera infancia pasa desapercibido. O no sabemos a qué ministerio pertenece, algunos piensan. Entonces, es un tema importante por ocasión de entender políticas sociales que promueve un partido político, pero es importante saber qué cosa hay detrás. Y para eso hemos invitado a una especialista que es Regina Moromisato, que ella es educadora, especialista en primera infancia, en fin, basta que vean su currículum si quieren en las redes sociales para doctorado y todo, ha tenido una larga y es una persona autorizada técnicamente y empresarialmente, porque hay que decirlo así también, en temas de primera infancia. Así que, Regina, gracias por estar con nosotros y bueno, primero darte la bienvenida. No, gracias, Gustavo. Al contrario, gracias por el espacio. Y tú sabes que yo siempre, eh, digamos, mi vida profesional, mi vocación ha sido durante mucho tiempo, no voy a decir los años, pero durante mucho tiempo, muy enfocada en todo el tema de primera infancia o lo que hoy hablamos como desarrollo infantil temprano, ¿no? Que abarca desde la etapa gestacional hasta los primeros 6 años de vida, aunque muchos documentos internacionales, ¿no? Como los documentos de UNESCO, la misma UNICEF, incluso lo extiende hasta los 8 años, ¿no? Y tiene una lógica bien interesante de cómo, por qué, ¿no? Por qué extender esta mirada de la primera infancia hasta los 8 años de vida, ¿no? Tiene todo un sustento científico también de eso, ¿no? Y eso podría ser uno de los principales tal vez argumentos de por qué también empezar a mirar esta parte de la educación, ¿no? Y la protección de los niños en todo este grupo de edad. O sea, todos los grupos de edad realmente son importantes, ¿no? Todas las etapas del ciclo de vida son importantes, pero en la primera infancia sucede una cosa muy, muy importante, sobre todo los primeros 3 años de vida, donde hay todo un despliegue, ¿no? Del cerebro, gracias al tema de la plasticidad cerebral. O sea, nunca más en la vida nuestro cerebro va a evolucionar o va a desarrollarse tan rápido como lo sucede en estos primeros 3 años de vida, ¿no? El Centro de Investigaciones de Harvard, ellos dicen que los niños están haciendo 1 millón de conexiones sinápticas por segundo, los niños menos de 3 años. O sea, imagínate ese cerebro cómo está, ¿no? Conectándose, conectándose. Pero cuando el ambiente y el contexto no ofrece las condiciones, también el cerebro tiene una cosa muy interesante y algo muy natural que se llama la poda neuronal, ¿no? La poda neuronal es aquello que el mismo cerebro, por higiene, va eliminando aquellas conexiones sinápticas que el ser humano deja de utilizar, ¿no? Entonces, cuando el niño se presenta en unas condiciones en las que no se le promueve el desarrollo, no se le estimula determinadas áreas de desarrollo, entonces estamos destruyendo estos caminos o estos cableados neuronales, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto que sustenta bastante el tema de la importancia, yo te agradezco este programa porque este es el mes, ¿no? En el que celebra la Convención de los Derechos del Niño, exactamente el 20 de noviembre, y hacia el 2024, que es este año, estamos cumpliendo 35 años de la convención, ¿no? Imagínate, imagínate. Entonces, ¿qué importancia es, no? Entonces, tú has tocado algo y quiero profundizar en esto para que la gente entienda. Has hablado de 0 a 3 años. Después podemos hablar los otros años si queremos. Ujú, ujú. Pero 0 a 3 años es una edad donde el sector educación, pues ya los coge a los tres usualmente. Por ahí algunos a los 2 años, los colegios particulares, hay que decirlos, porque los públicos no pasa esto. Los particulares un poco más ya tienen hasta 1 año, ¿no? Y la próxima vez lo van a hacer también, yo digo, van a tener hasta año cero ya. Es una cosa de locos, la verdad. Porque hay cosas que se forman en un espacio distinto y la escuela no es ese espacio para esos años. O sea, hay otro tipo de cuidados y no es lo mismo un niño de 5 años que de 3, o de 2, o de Ujú, 1, y tú lo ves, o de meses. Entonces, ujú. pero explícanos qué se desarrolla en esos de 0 a 3 años para que la madre que nos escucha, el padre de familia, que a lo mejor tiene niños en esa edad, dice, pues, ¿por qué hablan de 0 a 3 años? O sea, si yo esperaré que entre a los 3 años al colegio.
¿Qué se desarrolla en esos 0 a 3 años que se juega un partido importante? Mira, hay varios aspectos o varias dimensiones, o mejor dicho, es que no sé si llamarlo habilidades, ¿ya? Pero hay uno muy importante que se llama el apego seguro. El apego seguro, yo en otras palabras, cuando trabajo con padres también y cuando trabajo con maestros, les digo, no es otra cosa que el aprendizaje del amor incondicional, que es la base de un adulto, un niño, un adolescente seguro de sí mismo. Es la base de la confianza en uno mismo, ¿no? Y es bien interesante porque este apego seguro se establece en nuestros 2 primeros años de vida. Tenemos ese umbral y esa ventana en la que el niño tan pequeño aprende lo que es si puede o no puede confiar en los demás, si este niño merece ser querido o no merece ser querido, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales aspectos, que es nuestra base emocional, que hoy por hoy le hemos puesto un montón de atención, ¿verdad? Hoy por hoy hablamos mucho del tema de la salud mental, hablamos mucho de la autoestima, de la seguridad de sí mismo, estamos queriendo hijos líderes, seguros de sí mismos, pero todo eso se empezó a sembrar en estos primeros años de vida, en estos 2 primeros años de vida, ¿sí? Lo otro importante es que nuestras habilidades motoras se desarrollan en estos 3 primeros años de vida. O sea, el aprender lo que es el equilibrio, ¿no? Nuestros primeros pasos, el aprender a dominar la coordinación de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya después de estos 3 años de una marcha firme, el resto ya es puro ejercicio e ir perfeccionando la marcha. Pero el niño conquista esta habilidad motora hacia los 3 años. O sea, el caminar firme primero entre los 12 y 18 meses y de allí ya le va cogiendo velocidad y viene el treparse y viene eso que nos tiene a los papás a veces así como que con el corazón en la boca, ¿no? Otra dimensión súper importante es el lenguaje, ¿no? Primero el lenguaje gestual, el no verbal, la comprensión, que el niño te comprenda, y luego lo que va pasando en su entorno, si este entorno es un entorno rico, que habla el niño lo que está construyendo es un almacén de palabras. Y este almacén de palabras es lo que luego le va a permitir producir el habla. El habla es algo innato, pero tiene que haber condiciones en las cuales apoye y fortalezca a este niño en el habla, ¿no? Hacia los 18 meses, digamos 2 años, es la explosión del lenguaje. Entonces, cuando el niño ya empieza a armar oraciones con 2 palabras y no sé qué. Y entonces, y también hacia los 2 años, empieza todo el proceso de regulación de emociones, ¿no? Los terribles 2 años no es mito, es verdad, ¿no? Ese tema del niño que hace el berrinche, la oposición, el que dice que no, tú le dices sí, ellos dicen no, tú le dices por acá, ellos dicen por allá, y es oposición por oposición, ¿no? No hay sentido alguno, pero eso sí tiene un sentido adentro. ¿Por qué? Porque en este tiempo empieza todo el proceso de la identidad. Acuérdate que te había dicho que el apego seguro se establece en los 2 primeros años de vida y engancha luego con este tema del desarrollo de la identidad, o sea, ¿quién soy yo? ¿No? Y este tema de los berrinches, le digo a los papás siempre, tiene que aparecer, nos debe preocupar que no aparezca, ¿no? Si no aparece es porque el niño no se está dando cuenta de que ya se está separando, antes se veía el niño uno solo, mamá, papá y él eran uno solo, o ella, ¿no? Eran uno solo. A esta edad se va dando cuenta de que no es así, ¿no? A mamá le puede gustar el sabor chocolate, a mí, no, pues a mí me gusta fresa. ¿No? Y entonces ahí viene este niño que yo. Entonces te das cuenta que vienen todos estos procesos que son la base de lo que va a pasar luego para aprendizajes más complejos, ¿no? Entonces, si me has preguntado eso, bueno, te respondo así, No, espero que no, haya sido súper muy interesante, breve, pero pero súper interesante, porque hoy día todo el mundo habla de la emoción, las habilidades sociales, ya cuando están, ya no están viejos, mejor decirlo, ya están adultos y todo hablan las soft skills y todas estas cosas que se hablan hace muchos años. Y hoy vemos el tema emocional que se habla tanto en la edad escolar, producto de la pandemia, ha habido consecuencias, ¿no? Definitivas, y que hoy estamos viendo en muchos colegios. Eso público-privado, ¿eh? Del más caro al menos caro, hay consecuencias. Y poco se está hablando de ello, pero justamente la base para ese desarrollo emocional está aquí, en este apego que ujú, tú has mencionado y todos estos temas.
Pero ya, entonces el papá dice, ya, ok, esto es importante. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida, si quieres. Es, ¿qué hace el Estado para que asegurar que esto se desarrolle? O sea, y digo el Estado porque para eso está el Estado. No digo el gobierno, ojo, ¿ah? No estoy hablando de la presidencia ni del Congreso, que si hablo de repente nos pueden mirar un poco mal. Hablo como Estado. ¿Qué hacemos nosotros como Estado para asegurar que estos niños muy jovencitos, muy niñitos, puedan realmente lograr esas competencias? O esas, no sé si llamarlo competencias, ay, perdón la ignorancia, esas primeras habilidades que necesitan desarrollar. Ya. Sí, mira, pese a que podamos nosotros estar en acuerdo, desacuerdo, ¿no? En determinados gobiernos y eso, yo me voy a meter, como tú bien dices, más en esta cancha técnica, ¿no? Eh, el Perú es uno de los países de América Latina, yo te podría decir de América Latina, que tiene buenos documentos normativos respecto al desarrollo infantil temprano. Tenemos 7 resultados priorizados en el marco de la política pública para la primera infancia, ¿no? Y dentro de estos 7 resultados, yo ya te he mencionado lo que te acabo de decir, que aquellos que son súper importantes, ¿no? La marcha segura, el tema del nacimiento saludable, el tema de la nutrición, ¿no? El tema de la capacidad del niño de tener una comunicación verbal efectiva, la regulación emocional, la función simbólica, ¿no? Que tiene que ver con el área cognitiva, ¿no? Por así el desarrollo de la mente del niño, ¿no? Pequeño. Todos estos están ya condensados en un documento que se llama Lineamientos Primero la Infancia, que se hizo en el año, si no me equivoco, 2014, aproximadamente 2014-15, ya se estuvo desarrollando ese documento y hacia el 2019 se logra, ¿no? Trabajar un documento que se le llamó el PPOR del Desarrollo Infantil Temprano, ¿no? Entonces, tenemos un marco de lineamiento, ¿no? Que va también complementado con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, donde si bien este Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia establece metas sectoriales, este lineamiento primero en la infancia lo que le dice es, ok, tú puedes tener metas sectoriales a nivel de cobertura, pero estos lineamientos primero en la infancia te exige resultados en estas dimensiones importantes que debemos tener en cuenta en estos primeros 6 años de vida, incluido la parte gestacional, ¿sí? Y a este se le complementa este documento presupuestal. Y tú ya sabes que si no hay dinero, todo esto son palabras bonitas, ¿no? Todo esto es palabras bonitas y no hay dinero para la implementación. Luego de eso nos agarró el COVID. ¿Por qué? Porque este programa presupuestal es uno de los dos únicos programas, me atrevería a decir, salvo que, ¿no? Pero me atrevería a decir que son los dos únicos programas, el de violencia y el de desarrollo infantil temprano, que es un programa presupuestal multisectorial. Entonces, tiene un conjunto de productos de atención a los niños en el campo de salud, de protección, de educación, y de condiciones saludables de vivienda, ¿no? Entonces tiene un conjunto de productos que se le dice al Estado peruano, ¿no? No a un gobierno en específico, sino se le abre al Estado peruano y se le dice, oiga, señor, este documento tiene un conjunto de productos que debemos asegurar para el desarrollo de los niños. Tiene que ser de carácter multisectorial, ¿no? Para que podamos alcanzar estos 7 resultados que nos hemos propuesto dentro de del marco de la política nacional para la primera infancia, ¿sí? Entonces, esto como documento ha ido pasando. Ya para el 2020 se esperaba que se ejecuten algunos de estos, algunos ya se venían ejecutando, pero una cosa importante es que este documento está cargado de evidencias. Entonces, no así, no es un documento que se construye o que se ha construido diciendo, ah, esto me parece bonito, ¿no? Y lo coloco. No, sino que cada decisión que se ha colocado y cada producto tiene un contingente de evidencias que te dice son prácticas efectivas o intervenciones efectivas que van a tener un resultado importante en los niños, ¿no? Entonces, si me hablas a nivel de Estado, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos la ruta de qué es lo que hay que hacer. El problema, y el problema también que está en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, que también lo dice, es el momento de implementarlo, ¿no?
el momento de en que los sectores, por favor, por fin se pongan de acuerdo, ¿no? Porque tú me dices, vamos a hablar de 0 a 3, yo te voy a decir 0 a 3, y bien decías tú, ¿no? O sea, 0 a 3 es tierra de todos y tierra de nadie, porque todos quieren pelearse la atención de los niños, pero al final es una atención desarticulada o duplicada, ¿no? Entonces tienes al Ministerio de la Mujer, que por sí tiene una dirección de los derechos del niño, que velan las garantías de los derechos del niño, y tiene a su vez Ministerio de la Mujer, bueno, INAVIF y todo el tema de adopciones. Bueno, está separado por un lado. Tienes al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene pues Cuna Más, ¿no? ¿No? Cuna Más, que tiene dos servicios, los servicios de cuidado diurno, y tienes por otra parte las visitas domiciliarias. Tienes al sector salud, el sector salud que tiene programas preventivos, como el tema del CREP, que es el Programa de Crecimiento y Desarrollo, y a la par tiene consejerías también, que esas consejerías también estarían dando visitas domiciliarias o trabajo en grupos o consultorías a las madres en el mismo establecimiento de salud. Y por otra parte tienes el Ministerio de Educación, que hace muchos años viene reclamando la atención de los niños menores de 3 años y que este año lanzaron el Educuna, que anda medio chocando con los servicios de CUNAMES, ¿no? Entonces, este, lo que percibo es eso, ¿no? Es un tema de no organizarse, cada sector quiere hacer lo suyo y al final no se termina realmente cubriendo a un grupo que es sumamente importante, que es esta capa media. Cuando hablamos de menores de 3 años, yo no puedo dejar de pensar en los servicios de cuidado infantil. Ya, ok, pongámosle cuidado y desarrollo infantil, porque a veces el cuidado, como palabra cuidado, está muy subvalorado, cuando es un tema muy importante, ¿no? Entonces, hablemos de los servicios de cuidado y de desarrollo infantil. Lo que nosotros, bueno, nosotros digo porque también todos somos parte de un Estado, tenemos una deuda grande con los niños y con las familias, porque hasta la fecha no hemos podido consolidar un sistema, ¿no?, de protección y de cuidado infantil, como lo tiene Uruguay, como lo tienen otros países y como también lo señala la OCDE, ¿no? Ahí sí, porque cada sector quiere hacer lo suyo y no hay una integración, ¿no?, de acciones. Entonces, ¿qué más te puedo decir, Gustavo? O sea, Bueno, todo no, lo que debes perfecto. hacer No, la no, ruta, pero la implementación. clarísimo. No, está Claro, clarísimo lo que mencionas, ¿no? Clarísimo. sí, mira, ejemplos bien interesantes. A Chile crece contigo, tiene ya cuántos años y ha pasado muchos gobiernos desde que se creó, ¿no? Independientemente de la postura política, porque lo crea Bachelet, de ahí lo toma Piñera, después otra Bachelet y después así. Y entonces en diferentes, digamos, posturas políticas, pero Chile Ujú, crece contigo ya se ha mantenido como una política de Estado. Y es ujú, increíble todo el sistema que han armado para la protección de los niños y la atención de los niños, ¿no? Lo mismo pasa con Uruguay, ¿no?, que también ha tomado Uruguay Crece Contigo con una mirada de sistema de protección también. Y el sistema de ujú, protección no solo abarca a niños con discapacidad, ¿no?, o niños en estado de abandono, sino esta capa media también, que ahorita en el Perú es la capa media de familias que no pueden pagar un servicio de cuidado infantil porque un cuidado infantil de calidad tiene un costo elevado, ujú. ¿no? No, totalmente, totalmente. Yo te estaba escuchando y, para no alargar tanto, pero igual, hacía una reflexión interna, ¿no? Es cierto que el Perú está, ya veo que todos tienen un pedazo de la torta, por no decir otra cosa, ¿no? Iba a decir un ejemplo mucho más duro, porque, pero bueno, ya un pedazo de la torta. Cada uno lleva un pedazo de la torta y al final la intervención, pues eso no sé si es torta o qué se convierte, porque al final este niño, por un lado, interviene en un ministerio, otro, con diferentes criterios. Ese es un primer punto. Y una reflexión que quiero hacer a los que nos escuchan. Entiendo que la mayoría que son militantes de un partido político, en este caso Avanza País, perfecto, pero lo que acabas de decir es importante, es más allá de un tema ideológico. Y yo, si quieres, entro al tema ideológico. O sea, seas de izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, progresista o conservador, al final el niño es un ser humano. Entonces, si eres muy conservador, pues entonces sí preocúpate, pero no solamente por qué no nace, sino una vez que ha nacido,
cómo lo atiendes en este mundo. ujú, Para los conservadores, si quieren. Y para los que no son tan conservadores, bueno, ya llegó. Entonces es un ser humano, no es un feto, no es ya está aquí, y hay que trabajarlo en su desarrollo por la igualdad o por los conceptos que se hablan mucho aquí, también en ese mundo. Por angas o por mangas, al final el niño sigue estando presente, más allá del tema ideológico. Entonces, yo creo que es un tema bien interesante que acabas de decir, porque mucha gente politiza estos temas que al final son temas muy técnicos que no corresponde a los políticos meter sus narices, por no decir ujú. sus manos. Ya no quiero decir manos, porque si no, después alguno por ahí me puede decir, pero entonces yo creo que ahí hay un tema. Y te voy a hacer una pregunta ya para ir acabando y no robarte tanto tiempo, es, ¿qué ministerio, qué entidad debería tenerlo? O sea, de repente es difícil decirlo, pero a lo mejor, quién debe tener la competencia? Uno, esa es la primera pregunta que te hago, y la segunda es, cómo hay oferta sobre estos temas en el mundo educativo peruano, porque sé que en el mundo privado lo hay, ¿ok? En el sector público es más complejo, la gente no está preparada para esto. Ojo, no estamos, creo, y ahí corrígeme, no estamos hablando de profesores de educación inicial, ¿eh? No es lo Ujú. mismo. Entonces, ¿hay capacidades, hay gente experta en el tema y hay oferta o no hay oferta sobre ello? Eso, por favor. Ya, mira, la primera pregunta es una pregunta compleja de responder porque cada sector tiene un énfasis y al ponerle un énfasis deja de atender otra dimensión que necesita el niño. Las experiencias que hemos visto internacional en la que ha funcionado muy bien ha sido cuando existe una figura por encima de que ayuda a que los ministerios, ¿no? Digamos, en su rectoría, por así decirlo, trabajen de manera articulada, ¿no? Chile crece contigo no hubiera sido eso si es que la Secretaría General estaba prácticamente, o el Consejo estaba prácticamente, digamos, vinculado al despacho de la Presidencia de la República. Lo mismo sucedió en Colombia. Colombia tuvo saltos importantes dentro de la implementación de la política y una articulación efectiva cuando se crea la Secretaría adscrita al despacho de la presidencia. ¿No? Entonces, esas son, digamos, buenas prácticas que hemos visto que funcionan. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un ministerio que intenta ponerse encima de los otros se establecen sus metas. O sea, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, que tú me digas, el Ministerio de la Mujer lo debe tener, yo te diría, no lo sé, no lo sé porque creo que va a entrar en esta competencia y los otros sectores van a decir, yo tengo mi propia meta, ¿no? Entonces, ya lo que nos ha demostrado en el marco de política pública es que cuando tienes muchos sectores que tienen a su cargo sus propias rectorías, necesitas algo que esté aquí arriba, que los alinee y que en cierto modo tenga una jerarquía mayor que ellos para poder trabajar y articular eso, ¿no? Puede ser, no puede ser, pero es lo que hasta ahorita, de todo lo que he visto yo, ha funcionado y ha funcionado mejor. Por otra parte, yo te diría, no solamente tiene que ver con el tema de las instituciones públicas, sino creo que aquí también tiene que ver mucho esta necesidad de ir rompiendo este paradigma entre lo público y lo privado. ¿No? Y esta desconfianza mutua entre que el público es entre que no mezclo yo entre lo público, no se quiere mezclar con lo privado. O sea, Uruguay ha tenido un programa que es el programa CAIF, el plan CAIF, que ya tiene cerca de 40 años, donde han sabido trabajar a través de organizaciones y ellos, como se puede decir, hacen convenios con estas organizaciones para la atención de los niños y eso ha generado que se incremente la calidad. Tú me puedes decir, Uruguay es un país pequeño. Sí, no importa que sea un país pequeño, pero yo creo que un país tan complejo como el nuestro necesita más manos porque ya, digamos, las entidades públicas de por sí han ido demostrando que tampoco son buenos gestores, ¿no? En esto y en un tema tan delicado como el tema de los niños. Entonces, ir estableciendo alianzas público-privadas o una especie de trabajo con entidades
del sector público o de organizaciones sin fines de lucro o la iglesia misma puede ser una buena vía, ¿no? La iglesia ha ido demostrando también con fe y alegría que ya sabe gestionar muy bien las escuelas, ¿no? Entonces, creo que una figura similar también podría buscarse en este tema de la atención de los niños pequeños, que es una atención muy, muy delicada, ¿no? Em, Otra pregunta que me estabas haciendo, se me estaba yendo ya, ¿cuál era? Tiene que ver con si hay capacidades, o sea, hay gente Ah, capaz para hacer esto en el país. Porque claro, la sí. formación de la educación inicial es otra, no estamos hablando de este tiempo o este periodo, ¿no? Sí, sí, mira, te voy a ser bien sincera, el mismo sector educación tiene una brecha ahorita de educadoras de educación inicial, por así decirlo, ¿no? El programa Cuna Más ha iniciado un proceso de certificación a través del CINEACE para certificar a las madres cuidadoras, ¿no? Y certificar, digamos, la atención, certificar sus capacidades, desempeño como cuidadoras de niños. Lo que sí me queda clarísimo es que tenemos que profesionalizar un poquito más esto, pero profesionalizar también implica que el Estado invierta más en esta primera infancia. Yo sé que todos piden más inversión, pero hay que también reconocer que cuando estamos en una situación de crisis, los dos públicos más golpeados o los dos tipos de población más golpeados son los niños y los adultos mayores, ¿no? Y en el caso de los niños es súper importante por la etapa tan importante en la que estamos viviendo, por todas estas habilidades y estas dimensiones que te he dicho yo, que se instalan, ¿no? En estos 3 primeros años de vida, ¿no? El sector educación está así tratando de atender a niños menores de 3 años a través de diferentes modalidades, pero sin embargo sí me preocupa cómo va a quedar el tema de Educuna, ¿no? Educuna y Cuna Más, o sea, ahí creo que sí, valdría la pena explorar un poquito más si es que el sector de educación portal está en condiciones de asumir una tarea tan compleja, ¿no? Como es la atención de los niños pequeños. Estamos hablando del niño pequeño que necesita todavía tomar leche, ¿no? Necesita de las papillas, que no es el alimento de caliwarma que le puede proporcionar, necesita comer fresco, ¿no? Necesita incorporar verduras, frutas, su alimentación. Entonces no es lo mismo que tener envasados, ¿no? Cosas envasadas. Entonces es realmente bastante compleja la atención, por eso creo que es que no se avanza, ¿no? No porque las personas piensen que no es importante, sino por la complejidad y la gran responsabilidad que implica, ¿no? Eso. Eh, yo también que te quería comentar algo de que cuando hablamos de un sistema de cuidado infantil, no estamos hablando simplemente de hacer cunas. Estamos hablando de un sistema que tiene que ver incluso pensar en la licencia, ¿no? En la licencia materna. Pero eso también pasa por la formalización de la economía, ¿no? Porque si tienes solamente 20% de economía formal y 20% o un porcentaje nomás de mujeres en planilla, entonces eso también, como dices, haces una política solo para mujeres que están en planilla, no es así, ¿no? Entonces creo que eso va, te das cuenta, va amarrando muchas cosas, ¿no? El tema de la extensión de la licencia postnatal. ¿Por qué? Porque el mismo sector salud establece que el niño debe tener 6 meses de lactancia exclusiva, justamente para prevenir todo este tema de niños que se te enferman recurrentemente, que al final genera más gasto al sector salud, ¿no es cierto? Porque más medicinas, más atención, entonces la leche materna ya se ha comprobado que incrementa los anticuerpos a los niños, ¿no? Y aparte también durante los 4 primeros meses es su soporte de hierro, ¿no? Para prevenir la anemia, ¿no? Infantil. Entonces, creo que tiene un alto valor y creo que como sociedad deberíamos pensarlo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, cada vez que lo hemos puesto sobre la mesa, señala, no, tenemos que hacer un estudio de impacto económico en las empresas y no sé qué. Y aquí, pues, un llamado también al empresariado, ¿no? ¿No? Cómo tú, empresario, estás poniéndote la camiseta para cuidar el futuro del país, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, Sí, 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 yo solamente también quería decirte, Gustavo, una cosa sí, aprovechando claro, sí, cómo es una reflexión que la vengo haciendo y cómo como sociedad, y yo escucho, tengo hijos también ya jóvenes, ¿no? Trabajo con muchas personas jóvenes que cuando les pregunto si van a tener hijos dicen que no.
que mejor prefieren tener mascotas, ¿no? Y es que como sociedad se la estamos haciendo muy difícil, ¿no? Los jóvenes ahora sienten que es muy difícil tener hijos. Los costos en educación, ¿no? El tema de calidad de vida, ¿no? O sea, ya si tengo uno, ya, pero ya no más, ¿no? Entonces, se la estamos haciendo muy difícil a esta nueva generación. Y nos va a pasar lo que está pasando, pues, en los otros países, ¿no? Vamos a Es hacer que una sociedad. ya está Está pasando pasando, y es una claro. realidad. Y esto no hay que alarmarse, pero los índices demográficos e índices de natalidad en América Latina, el Perú está dentro de América Latina, están bajando. O sea, Perú todavía está en 1,8, 1,7 aproximadamente, pero hay países que ya están en 1,2. Entonces, pero la curva de hacia abajo en natalidad, a comparación de la Unión Europea fue bajando paulatinamente, ¿no? Estados Ah, Unidos. Nosotros estamos bajando como una montaña rusa. exacto, aceleradamente, aceleradamente. Y eso a eso hay que preocuparnos porque eso implica pues también economía, implica mayores capacidades, una población más, un poquito mayor, por no decir viejitos, pues no producen más que los niños o adolescentes o jóvenes, y hay sociedades como la que vienen nuestros ancestros, incluso japoneses, o la sociedad japonesa es bastante mayor, no hay Eh, niños, entonces eso ujú, es lamentable lo que está viendo en el mundo en general, y Perú no es la excepción. Entonces, eso es también, y ahí más que estudio económico es ya, eso está estudiado, ¿no? La verdad que yo creo que ahí hay un tema puntual que es más un tema de acción, ¿no? Que más que seguir haciendo estudios. Y de la empresa, yo creo que las empresas están llamadas a colaborar. O sea, una vez escuché a una persona una frase que me dijo, si es que un empresario prefiere ver que un niño no se desarrolle en su integridad, con anemia, con todos estos problemas que puede causar la primera infancia, sinceramente no quieres a tu país. Alguno me decía eso, ¿no? Y yo le decía, claro, el tema es que no solamente pasa por comunicarlo, sino por una acción concreta y para resultados. Porque para marketing hay muchos que se dedican al ujú, marketing de esto. Otra cosa es trabajarlo con ciencia y realmente llegar y saber que el producto, por llamarlo así, no lo vas a ver al corto plazo. Es una inversión un poquito más larga para el exacto, empresariado, ¿no? Entonces yo creo que exactamente. ahí es un llamado al empresariado que no lo van a ver al corto plazo. Y el Estado debe incentivar al empresariado que haga esto, ¿no? ¿No? Ujú, Entonces, existe, por ejemplo, un proyecto de ley, y ahí lo dejo, una congresista, la congresista González incluso, que sacó anemias por impuesto. Pero al final eso ha quedado en nada, ¿no? O sea que, mira, date cuenta que son iniciativas y el empresariado tampoco incentiva y no se reglamenta. En fin, bueno, Regina, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por tu espacio y por haber compartido con nosotros estas reflexiones en el marco también de estos 25 años de esta convención y que la gente lo 35. entienda. Exacto. Y hay una cosa curiosa y que lo dejo como reflexión para los que nos escuchan, que son militantes de este partido. En su ideario hablan de hablan de políticas sociales. Una de sus políticas sociales en su ideario se habla de la promoción de la primera infancia y aseguramiento de la primera infancia. Esto es lo que hemos hablado, tiene que ver netamente con incluso lo que su ideario está promoviendo. Entonces, para que lo entiendan, que dicen, es raro, ¿no? Hablan de primera infancia que tiene que ver con política. Lean su ideario y se darán cuenta que ahí lo tienen, incluso. Así que nada Puesto. más. Muchísimas Ujú. gracias, Regina, por tu tiempo y espero en otra oportunidad conversar nuevamente. Ok, muchas gracias, Gustavo. Suerte. Gracias, nos vemos.